Hola chicos, bienvenidos a su clase del viernes, miércoles 6 es que ya que en vacaciones, 6 de abril del 2022. Es que les comentaba un poquito antes de empezar la grabación que siento que voy un poquito atrasado porque lo de módulos no es muy extenso, pero sí es un poco tardado, entonces nada más tal vez acorta y algo de que les manden unas notas para módulos o se lo manda al ayudante, todavía no lo decido, pero voy a hacer algo para que lo de complejos y polinomios lo demos con buen y con tiempo. Pero no es mucho, ¿eh? Pero bueno, ya para que el alma de Armando descanse y sirve que quede en la grabación para los que ven los videos. Entonces, vamos a recordar. Ya terminamos lo del algoritmo de Euclides. Espero que hayan visto el video. Dice que alguien quiere unirse a esta llamada. A ver, vamos a ver quién es. Bueno, definimos el máximo común divisor de A y B, denotado por A, B, al número que cumple lo siguiente, ¿no? Entonces les voy a recordar que es el máximo común divisor. Entonces, habíamos dicho que es el que divide a ambos, A y B, es un divisor común. Y si se divide A y se divide a B, entonces es el más grande de todos, ¿no? Es el más grande de todos los divisores. Por eso es máximo común divisor, ¿no? Hasta el nombre lo dice. Bueno, ¿se acuerdan que cuando vimos que era la mínima combinación lineal, antes de eso yo di un teorema donde definí un conjunto C cerrado bajo sumas y restas y no sé qué? Ahorita por eso lo estoy poniendo. Entonces, C hace un subconjunto de Z no vacío, cerrado bajo suma y resta. Entonces, o es el unitario del cero, o existe un elemento positivo mínimo en C que divida los demás elementos de C. Eso ya lo habíamos demostrado. Si no se acuerdan, pues ahí revisan sus clases. De hecho, creo que es del 23. Es la clase del 20. Déjenlo anoté. Es la clase del 23, por si lo quieren revisar. Ah, no, del 28, perdón. La clase del 28 de marzo. Por si la quieren revisar. Ahí se los pongo ahí en el video de YouTube. Les pongo la notita. Pero por si lo quieren revisar y no se acuerdan, es la clase del 28. Bueno, pues ya acaban los recuerdos de ahora. Voy a retomar la definición de mínimo común múltiplo porque sentí que no la escribí del todo bien. De hecho, en las notas sí la corregí. Pero para que quede en el video la estoy retomando. Es que, o sea, sí estaba bien esto. O sea, lo demás estaba bien. Lo que no me gustó era cómo estaba redactada. Ya que lo dije, esto está como mal redactado. Bueno, entonces dice, definición. Y más como lo di al final de la clase, así lo tenemos fresco. Entonces, sean A y B enteros no cero. O sea, así los dos tienen que ser distintos de cero. Definimos al mínimo como un múltiplo, pues para que pueda multiplicar, por eso tiene que ser distinto de cero, porque si no sería el cero y no tiene sentido. Denotado por, ahora le vamos a poner en vez de entre paréntesis, entre corchetes, como el entero positivo que cumple lo siguiente. Entonces, aquí lo que vamos a pedir es que A divida al máximo común, al mínimo común múltiplo y B divida al mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque recuerden que si A divide a este número, eso quiere decir que existe. Ay, déjenlo pongo con otro. Eso quiere decir que existe un Q en Z, tal que, pues A por Q es igual a este número, ¿no? Al mínimo con múltiplo. Entonces, pues sí es un múltiplo de A, ¿no? Lo mismo pasa con B. Por eso le ponemos esta condición con divisibilidad, porque pues, es que es un múltiplo. Aquí está A por algo me da ese número, ¿no? ¿Sí queda claro eso? Sí. Ok. Bueno, entonces, y la segunda condición, que si A divide a M' y B divide M', o sea, si hay otro múltiplo común de A y B, con M' mayor que cero, otra vez porque si es cero, pues no tiene sentido, porque pues multiplico por él y me va a dar cero. Entonces, el mínimo común el mínimo común múltiplo es más chico que todos. Aquí lo que está diciendo es decir, el mínimo común múltiplo es el menor de todos los múltiples comunes de A y B. ¿Ok?
O sea, de todos es el más chico. Bueno, Sí. les borro esto. Y se los pongo aquí para que vean que aquí está como al revés con el máximo común divisor. Aquí estás pidiendo que los divida y que sea el más grande de los divisores, ¿no? Aquí estás pidiendo que los dos números lo dividan y que sea el más chico de los múltiplos. Por eso es que es como dirían los algebristas, esto es dual. Entonces, ahora lo que vamos a probar, que es nuestro primer teorema, dice, sean A y B no cero, entonces el mínimo común múltiplo, este, es el mínimo de todos los múltiplos positivos de A y B. O sea, vamos a probar que en efecto es el mínimo, ¿no? Entonces, demostración. Sean A y B dos elementos en Z menos el cero y consideremos el siguiente conjunto C. Aquí es donde se ve que voy a usar este enunciado de acá, este teorema que ya habíamos visto. Entonces, C va a ser el conjunto de los M en Z, tales que A divide a M y B divide a M. O sea, aquí son múltiplos, ¿no? Esto de las divisiones es que es un múltiplo, ¿no? Este claramente está contenido en Z, mande. Profe, ¿me puedes subir tantito? Aquí, Así, otro poquito. aquí. Ajá, ahí, tantito. Ok, bueno, mientras sigo explicando. Entonces estos son múltiplos, ¿no? Aquí están este es el conjunto de todos los múltiplos de A y B, ¿no? Que está contenido claramente en Z. Entonces ahora lo que vamos a ver es que cumple la hipótesis del teorema 2 de los recuerdos, o sea, esta de acá. Entonces lo primero que hay que ver es, pues que sea no vacío, ¿no? Entonces, punto número 1, así como los de Adal Ramones. Ah, no, ustedes ni se han de acordar. Creo que también no nacían cuando estaba ese señor en la tele. Sí, no, porque si yo tenía como 10 años y ustedes tienen como 18, no, no estaban bebés. A ver, entonces el primer punto es que C es distinto del vacío, ¿no? Porque es lo primero que dice el teorema, que sea no vacío, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es no vacío? Ah, pues notemos, ya que... Ah, bueno, Pedro sí se acuerda. Ah, bueno, ya que A por B está en C, pues, pues A divide A por B, ¿no? Pues ¿cuál es el Q? Pues B. Y B divide A por B, ¿no? ¿Cuál es el Q? Pues el propio A. ¿Sí queda claro eso? Sí. Entonces ya es no vacío porque al menos vive el A por B, ¿no? Ahora, punto número 2. Ah, muérete antivirus. C es distinto del unitario del cero. Es que quiero sacar ese caso para decir, ah, no, fíjate que entonces yo va a tener un divisor, la. La otra hipótesis que sí me interesa, ¿no? A ver, es distinto de cero, pues A por B, pues A es distinto de cero, B es distinto de cero, que así los tomé. Y como Z es un poderoso dominio entero, ¿qué puedo decir del producto de A y B? Pues es mayor a cero. Ajá. Bueno, de hecho no sé si es mayor porque aquí en ningún Ajá. momento dije que A y B fueran positivos, ¿no? Sí, sí. Pero lo que sí puedo decir es que pues es no cero, ¿no? Ah, profesor, ¿me podría recordar que fuera un dominio entero? Dominio entero era que si A es cero o B es cero, Ah, cierto, ajá. entonces A por B era cero, ¿no? Al revés, ah bueno. Ajá, sí, 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 claro. solo sí, de hecho. Es que una es trivial, porque pues, si uno de los dos es el producto es cero.
Entonces, pues, si tú tachas, las contrapositivas, pues también te están dando esta, ¿no? Sí, gracias. No de nada. Por si no se acuerdan, pues ahí está. Hay que estudiar, ¿no es cierto? No, no te preocupes, tú puedes preguntar todo lo que quieras. Lo peor que puede pasar es que te diga y no me acuerdo. Ahora, ya vimos entonces que tenemos de nuestro teorema. Ya vimos que es no vacío y que no es el unitario del cero, ¿no? Entonces lo que quiero ver es que sea cerrado bajo suma y bajo resta. Si ya pruebo eso, entonces voy a decir que como cumple las hipótesis y aparte es distinto del unitario del cero, entonces existe un elemento positivo mínimo en C que divida a los demás elementos de C. Y ese es el que vamos a probar que es el máximo común divisor, ¿no? El mínimo común múltiplo, perdón. Entonces vamos a ver que C es cerrado, bajo, suma y resta. Entonces sean un M y un M' en C. Entonces, como M está en C, pues M es igual a A por algo, por alguna cosa, ¿no? Vamos a poner Q, para que sea un múltiplo. Que es igual a B, y también tiene que ser igual a B por alguna cosa, ¿no? Porque son múltiplos. ¿Sí? 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 ¿Lo puede repetir una vez más, profe? Sí. Gracias. O sea, M está en C, ¿no? Entonces, aquí dice que A divide a M y B divide a M, ¿no? Ah, Pero pues que A divide a M es que existe un Q que A por Q es M, ¿no? Y que B divide a M es que existe un P que B por M, que B por ese P es M, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que pues M es igual a por Q y B es igual por Q para algún, eso es lo que no escribí, por eso chance no entendiste, Q y P en Z, ¿no? Esa es la condición de divisibilidad. Por eso decimos que es un múltiplo. ¿Ya quedó más claro? sí. Sí, gracias. Ok, y pues lo mismo para M', ¿no? Nada más que ahora les ponemos primas. Para algún Q y Q', ¿no? Q y P' en Z. Pues lo sumamos, ¿no? Si quiero ver qué es cerrado bajo sumas, pues lo sumo y veo si en efecto eso sigue siendo un múltiplo, ¿no? ¿De dónde? M más M' es igual a por Q más Q' más A por Q'. Ajá. Más A por Q'. Y eso también es igual, pues sumo también estos, ¿no? BP más BP', ¿no? Luego así como yo sé distribuir, bueno, o factorizar, AQ más Q', y esto también es igual a B por P', ¿no? Y ahora pues noten que este es un entero, ¿no? Y este es un entero. Y entonces ya escribí a M más M' como un múltiplo de A y un múltiplo de B, ¿no? Si quieren lo escribo ¿dónde? Q más Q' pues está en Z porque pues, sumé dos enteros. Y P más P' pues también está en Z, ¿no? Entonces, M más M' está en C, ¿no? Porque ya vi que es un múltiplo. Aquí está el que multiplica A. Si multiplico A por Q más Q', llego a M más M'. Y igual si multiplico a B por P más P' es M más M'. Entonces ya es un múltiplo de A y de B. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien? Sí, Sí. Bueno que ya me contestaron. Ya sé que están viendo la tele en lo que está su clase, pero pues al menos contesten, no sean gachos.
Entonces puedes subir un poquito, tantito, por Aquí. favor, al principio de lo de... Ay, gracias. Ok. Déjale, voy a bajar tantito nomás para poder qué se hace con la resta. Pues como su profesor es un flojo, ya no voy a escribir lo de la resta porque sería igualito. Bueno, no igualito, sino muy parecido. Y cuando algo es muy parecido, los matemáticos solemos escribir similarmente con la resta. ¿Por qué? Porque es tan similar de que pues aquí nada más le van a poner menos, y aquí va a ser menos, y aquí va a ser menos, y es casi todo, es casi igualito el argumento. Entonces, para no volverle a escribir, se me va a acabar la tinta, decía mi maestro de análisis que se me va a acabar el GIS, jóvenes. Entonces, siempre aquel a cada rato ponía similarmente. Pues que también ya estamos como en octavo, ¿no? O en sexto, no me acuerdo. Entonces, similarmente con la resta. Entonces ya probé, ya puedo moverle, Pablo. Pablito. Ya, profe, gracias. Ah, es que mira, análogo es que de plano nada más cambiara como las letras. O sea, el análogo es que es casi exactamente igualito. O sea, lo mismo, pero en vez de cuenta que aquí en P le puse W, ¿no? Es cuando algo es análogo. Y similarmente es cuando es más o menos la misma idea, pero hay que hacer pequeños cambios. Como aquí poner menos, o es casi igualita. ¿Ok? Es por ejemplo, algo análogo es por si... cuando haces, no sé, una cuenta. Por ejemplo, que estás calculando los del mínimo común múltiplo. Eso siendo los de algoritmo de relación, no vayan a poner similares si quiero las cuentas. Si se dan cuenta, las cuentas de dos parejas de números, pues es casi lo mismo que la otra. Entonces, ellas son similares, pero no son exactamente lo mismo porque no hacen la misma cuenta. Pero análogo es como cuando si nada más cambiara las letras, por ejemplo. ¿Sí quedó respondida tu pregunta, Axel? Ok, ya dijo que sí. Bueno, Profe, ¿puedes subirle rápidamente al enunciado del teorema, por favor? aquí. Gracias. Bueno, como es que Sí, tengo que subir un poquito más, pero a ver, lo voy a dejar por aquí. Ahí está. Entonces, ¿qué ya vimos? Queremos que cumplan las hipótesis del teorema, ¿no? Entonces ya vimos que C es distinto del vacío. C está contenido en Z, ya lo había dicho aquí. C es distinto del cero. Ya dijimos cuál es el elemento que es distinto de cero. Y ya vimos que C es cerrado bajo sumas y bajo restas, ¿no? Entonces, ya puedo bajar, Pablo. ya, gracias. Ok. Entonces, por el teorema pasado. Por el teorema pasado. El de la C. Existe L, un elemento positivo mínimo en C que divide a todos los demás, ¿no? Los demás elementos. Elementos. Y entonces, si yo quiero buscar, yo quiero probar, veo aquí mi resultado dice que el máximo común es el mínimo de todos los múltiplos positivos. Entonces, ¿qué es lo que ahora vamos a probar? ¿Alguien me va a decir? ¿O agarro a alguien al azar? Bueno, va a tener que agarrar a alguien al azar. A ver, a ver, Mario Alberto. ¿Qué es lo que voy a probar? Perdón, pues la verdad es que estaba, Estoy viendo la estaba haciendo tele. otra Bueno, cosa. está bien. Estoy un código en LaTeX ahorita, tengo examen ahorita. Ah, pues tú me dices. Bueno, pues ya ni modo. Ya le escribo yo. Perdón, pero sí estoy escuchando y toda la cosa. Sí, claro, claro. Yo también decía lo mismo.
No se apuren. A ver, entonces lo que quiero probar es que en efecto el máximo, el mínimo con múltiplo de A y B, pues es L, ¿no? Si es el elemento positivo mínimo, y yo quiero probar que es el mínimo, pues eso es lo que quiero probar, ¿no? Entonces ahora me fijo en la definición del mínimo con múltiplo, del mínimo con múltiplo, y lo que veo es que, pues tengo que probar que cumple 1 y 2. Si puedo probar que L cumple 1 y 2, entonces sí es él, ¿no? Entonces 1. O sea, L es un múltiplo común, ¿no? Múltiplo común de A y B, ¿no? Es un múltiplo común de A y B, ¿no? Y eso pues está bien fácil porque uno dice, mira, fíjate que como L está en C, ahí. Pues entonces vemos la definición de L, perdón, de C y dice, pues entonces A divide a L y B divide a L. A divide a L y B divide a L, ¿no? Pues ya. Por tanto, es un múltiplo común. ¿No? Pues ya, tal cual de la definición del este. El 2 es un poquito más largo, pero tampoco muy difícil. 2. Que L es el mínimo de todos los múltiplos comunes, ¿no? De todos los múltiplos comunes. Que pues es la condición 2 de mi definición, ¿no? Entonces tomamos un múltiplo. Si alguien en C, tal que. Entonces, pero no es entonces. No es tal que es entonces. A divide a C y B divide a C, ¿no? Y lo que yo quiero probar es que él es más chico que ese C, ¿no? Entonces uno dice, se fija en lo que demostró. Dice, él es un elemento positivo mínimo en C que divide a todos los demás elementos. Entonces, tenemos, peleese ahora bien. ¿Cómo L divide a todos los demás elementos? Elementos de C. Entonces, L divide a C, ¿no? Porque C es uno de esos elementos. ¿Sí queda claro eso? Sí. Ok. Sí, Como L divide a C, gracias Ale, gracias Pablo. L a C, entonces, habíamos visto un resultado que si pasa esto, el valor absoluto de L era menor o igual que el de C. No lo puse en los recuerdos, pero ya lo habíamos hecho. Y también habíamos visto, bueno, si lo tienes en particular, puedes decir que L es menor que C. También ya lo habíamos visto. De hecho, esto sale porque L es positivo y C, pues, C es menor o igual que su valor absoluto también, ¿no? De ahí sale. Entonces, por lo tanto, L sí es el mínimo con múltiplo de A y B, ¿no? Y esto termina mi prueba. ¿Sí quedó claro? A ver si aquí le pongo de dónde.
Profe, ¿podría volver a explicar lo último? A ver, sí, pues que ya vi Por sus favor. caras de qué dijo. Profe, Mande. espere. A ver, concluimos eso porque ya habíamos llegado a que él era el... No, sí, ¿no? Que era el mínimo común múltiplo y entonces ya nada más tenemos que checar esto. Y como sí es, pues por eso decimos que es igual a eso. Ujú, es que mira, es que esto es de la definición. Es que, ¿qué dice la definición? Dice, el mínimo común múltiplo denotado por AB como el entero positivo que cumple lo siguiente, ¿no? Entonces aquí dices, él es un entero positivo que cumple lo que cumple el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿quién es el mínimo común múltiplo? ¿Sí? Ok, vale, gracias. No, de nada. A ver, explico el último. A ver, voy a hacerlo así. A ver. Como él es positivo, porque pues, sí, era el elemento positivo, pues el valor absoluto de él es igual a L, ¿no? ¿Eso sí queda claro? Sí, profe. Entonces ya Sí. tengo que L es menor o igual que el valor absoluto de C. Ahora, de C aquí haría unos casos de, bueno, si es positivo, pues quedaría más chico y el otro sería más grande y de esas cosas. Porque en general tenemos que el valor positivo de C siempre es mayor o igual. Ah, no. ¿Qué? Es menor o igual que C si es negativo, ¿no? Siempre es mayor o igual que C, ¿no? Esto sí siempre pasa. Porque si C es negativo, este es menos C. Y si C es positivo, pues este es igual, ¿no? Porque C era el negativo, ¿no? ¿Sí queda claro eso? Sí. Sí, Sí, piénsenlo con 2 y menos 2 si quieren. Ya lo había probado, pero bueno. Es que es mejor hacerlo al revés. Es que si no, no va a quedar la desigualdad. A ver, espérense. Es que no lo había escrito. A ver. Entonces lo voy a escribir así para que quede mejor. Entonces, a ver, tenemos que... C es menor o igual que el valor absoluto de C, ¿no? Entonces, L es menor, el valor absoluto de L es menor o igual que el valor absoluto de C. De C. Así queda, ¿no? Ensanguichado. Y ahora, como este es positivo, pues este ya me queda L con C. Y ya está. ¿Ya quedó más claro? Si no, también vean, es que si no hay un resultado que dice que si ya tienes este, como colorario tienes que el valor absoluto de él es menor que el de ese, ya haces unos casos. Si no, revísenlo. Ya lo había hecho. Este argumento ya lo repito como 3, 4 veces, pero no importa. Ahora sí quedó más claro, jóvenes. Sí, 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 profe, se ve más gracias. creíble. ¿Sí? Ok, bueno. Pues ya entonces ya probamos que es igual a L y pues ya, se acabó el teorema, ¿no? Ahora se acuerdan que cuando vimos el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, perdón por confundirlos, el máximo común divisor, vimos un teorema como con 4 condiciones que nos daba como equivalencias. Pues también hay uno parecido en el mínimo común múltiplo, pero aquí nada más son 2. Entonces dice, sean A y B en Z, las siguientes condiciones son equivalentes. Entonces M, Z menos C0. M es igual al mínimo con un múltiplo. Y 2, M es el múltiplo común positivo de A y B. M es un múltiplo común positivo. Es un múltiplo común positivo de A y B. Si A divide a M y B divide a M', con M' mayor que 0, entonces M divide a M'. Es decir, divide a cualquier otro múltiplo común positivo. Ese es equivalente. Si yo me encuentro un número múltiplo común positivo y que divide a cualquier otro, entonces es el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a demostrar eso, ¿no? Entonces, como dice que son equivalentes, es 1 implica 2. Observen que eso, de hecho, es justo el enunciado del pasado, ¿no? Porque estoy diciendo, es el mismo común múltiplo de todos los múltiplos positivos de A y B, ¿no? Uno implica 2 es teorema anterior. ¿Sí queda claro por qué? Sí.
Sí, Sí, profe. Entonces 2 implica 1. Ya sé que están jugando Fortnite o están viendo la tele, pero... O están haciendo su tarea de látex. no, profe, andamos copiando. O andan copiando. Copiando la tarea del compañero. No, aquí en la clase. A ver. Entonces supongamos. Vamos a probar esta, ¿no? Entonces supongamos que M es un múltiplo común. Ay, es un múltiplo común positivo de A y B, ¿no? De A y B. Y si yo tengo la pura suerte que pasa esto sí lo voy a copiar. Que si hay otro múltiplo que sea positivo con M positivo, entonces M es igual a M'. Entonces, ¿qué es lo que quiero probar? Pues como yo quiero demostrar 1, pues yo quiero probar que M en efecto es el mínimo con un múltiplo, ¿no? Entonces, por demostrar esto, ¿no? Que M es el mínimo con un múltiplo. Ahí vamos, ¿no? Entonces ahora uno dice, ay, ¿cómo pruebo eso? Entonces uno ve y dice, yo ya tengo que M divide a todos los demás, ¿no? M es como un múltiplo positivo de A y pasa esto, ¿no? Lo que me faltaría ver es que M en efecto sea más chico que M', ¿no? Si puedo probar que M es más chico que M', entonces sí es el mínimo, ¿no? Y como ya es el mínimo, coincidiría con el mínimo con un múltiplo, ¿no? ¿Sí queda claro? A ver, Sí. lo escribo. Sí. Como M es un múltiplo común, común positivo de A y B, falta ver que es el mínimo de todos ellos. Entonces sea M' un múltiplo común, ¿no? Múltiplo común positivo de A y B. Ahora, si se fijan de mi hipótesis, yo tengo que si hay un otro múltiplo común positivo, aquí se me mayor que 0, entonces M divide a M. Por hipótesis, M divide a M. Y como aquí todos son positivos, si tengo que M es menor o igual que M', otra vez usando el de valor absoluto, pero pues ya todos son positivos y pues, se queda así, ¿no?
Entonces sí llega a que era el más chico de todos. Por lo tanto, M sí es igual al mínimo común múltiplo de A y B, ¿no? Y eso termina mi prueba. ¿Sí quedó claro? Sí, queda claro. Sí, Ok. Pues ya acabó este teorema. Ahora, lo que uno se preguntaría, que es el spoiler de la clase del principio, es... A ver, ¿y tiene alguna relación el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor y A y B? Pues la idea es que va a pasar que si tú multiplicas el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, eso va a ser igual al valor absoluto del producto de A y B. Ahorita les doy una idea con numeritos. Entonces, por ejemplo, o la idea, ¿no? Por ejemplo, tomemos a 15 y a 20, ¿no? O sea, A igual a 15 y B igual a 20. Entonces, rápidamente, el mínimo con múltiplo de 15 y 20 hacen su algoritmo de cabeza de Euclides y ya saben que ese es 5, ¿no? O también dicen, no, pues es que 15 divide a 20 y pues, ya, ¿no? No, pues el mínimo común, el máximo común dice 5, ¿no? Los dos son múltiplos de 5. Rápidamente. Todavía no lo saben, pero si hacen su ejemplo onda la primaria, el mínimo común múltiplo de 15 y 20 es 60. ¿Y cuánto me da 15 por 20? Pues es 300, ¿no? Y grita aquí es Esparta. Y noten, y 15 por 20, el mínimo con múltiplo por este, pues es 5 por 60, que también es 300, ¿no? Entonces la idea que vamos a probar, esto es una idea, pero en general se va a probar esto. Y entonces cuando uno diga, oye, ¿cómo calculo el máximo común, el mínimo común múltiplo? Pues lo que vamos a hacer va a ser esto. Y ya, aquí no hay algoritmos ni cosas raras. Así se va a resolver. Pues a eso vamos. Entonces para llegar a esto, vamos a probar un par de lemitas. ¿Sí quedó claro la idea? ¿A lo que vamos? sí. Entonces dice, Sí, para... ¿Alguien iba a decir algo otra cosa? yo dije que sí, Ah, ok. se entendía. Ah, es que aquí no está el esquema. Entonces dice que para cualesquiera enteros positivos. Bueno, no, no positivos. Enteros que no sean cero. Y m en z. Se tiene que m de a por mb, el máximo común divisor de ma mb, es igual al valor absoluto de a por b. ¿Ok? Es igualito al del máximo común divisor. De hecho, la idea es muy parecida en la demostración. Y la demostración, como es muy parecida, es tarea. Ya está en su tarea, de hecho. Para los que ya han estado checando la tarea, ya está. Lema 2. Este sí lo voy a probar, ¿eh? No somos el Spivak. Lema 2. Voy a copiar esto porque empieza igual.
para cualesquiera A, B y Z. A ver. A nadie lo deja dormir el Spivak. Más con sus chistecitos de... El lector deberá aprender como un poema y la definición epsilon delta, ¿no? Te tardas 3 días en tu demostración y la mitad de tu demostración es trivial para el Spivak. Tales que... Y luego uno dice, ay, voy a ver los solucionarios, y pinches solucionarios, como ya todo el mundo se lo sabe, ya uno sabe de, esto lo compré en el solucionario y el solucionario está mal en eso. Ah, Tales que el máximo común múltiplo, máximo común divisor de A y B es 1, o sea, son primos relativos. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Que el mínimo común múltiplo es igual al producto del valor absoluto. El valor absoluto, por eso. Sí, o cuando dices no sale rápido está perdiendo el tiempo. No, les cuento, luego les cuento una anécdota del Spivak y mi intento de ingreso a la maestría del primer intento. Ok, entonces vamos a probar este lemita. Que de hecho aquí no saqué pero es una buena forma de calcularlo. Les va a ayudar para los teoremas. Entonces, demostración. Pues sean otra vez A, B y Z, ¿no? A ver, déjenme, lo traigo en el portapapeles, sí. A, B y Z, ¿no? Y suponemos que, tales que, son primos relativos, ¿no? Entonces lo que hay que ver, veamos que el mínimo común múltiplo es igual al el valor absoluto del producto, ¿no? Entonces hagamos casitos. Como es valor absoluto y los dos no son el cero, ¿qué casos creen que voy a hacer? Pues que sea positivo y negativo, ¿no? Caso 1. ¿Qué pasa si el producto es positivo? Pues entonces, el valor absoluto, pues es igual a ellos, ¿no? A por B, por definición de valor absoluto. Y tenemos que A divide A por B y B divide A por B, ¿no? Pues eso siempre. Y entonces con esto, ¿qué puedo decir? Pues que A por B es un múltiplo común, ¿no? Común de A y B. Ahora, si uno ve su demostración, dice, bueno, ya tengo que es un múltiplo común. Me faltaría ver que si hay otro múltiplo, lo divide y entonces ya puedo concluir que él es el mínimo común múltiplo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, está claro. Ok, entonces Sí. sea m' mayor que 0, tal que A divide m' y B divide m', ¿no? Y lo que yo quiero probar, que ya se los había dicho, es que AB es más chico que este m', ¿no?
Ahora, sabemos que como A divide M', entonces M' es igual a por Q para algún Q en Z, ¿no? Y como B divide M', pues M' es igual a B por P, si le puse P, sí, para algún P en Z. A ver, déjenlo subo, ahí está. Entonces notemos que tenemos lo siguiente, tenemos que, aquí es donde usa la hipótesis de que son primos relativos, tenemos que B divide M', que es igual a A por Q, y que A es primo relativo con B. Entonces vi un teorema que decía que ¿qué puedo concluir? Que si divide un producto y es primo relativo con uno de ellos, entonces sí divide al otro, ¿no? B divide a Q. ¿Se acuerdan? Sí se acuerdan, ¿verdad? Bueno, si no se acuerdan, se los pongo aquí. Este es el resultado que dice que A por B divide a Z. Y si C divide A por B y A es primo relativo con C, entonces C divide a B. Este es el que estoy usando aquí. ¿Sí queda ahora más claro? Sí. 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 Ok. Entonces, como B divide a Q, ¿de dónde? Q es igual a B por T, ¿no? Para alguna T en Z. Por lo que M' es igual a por Q, que aquí lo tenía. Y ahora sustituyo que vale Q, que esto es igual a AB por T. Y entonces, ¿qué puedo decir que M' pues divide a B por T? Aquí hay un T, aquí existe un Q, existe un T, tal que A por B, tal que A por B es igual a M', ¿no? Entonces, A por B divide M'. Y como aquí todo es positivo, porque este M' es positivo y todo, y A por B es positivo y todos son positivos, aquí puedo decir rápidamente que A por B es más chico que M', ¿no? Por lo tanto, como aquí es el más chico, ya tengo que el mínimo común múltiplo de A por B, si es igual a A por B, que en este caso sí es igual a su valor absoluto, ¿no? Y esto acaba el caso 1. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Sí. Ahora, caso 2. Caso 2. Pues que es el producto negativo, ¿no? Aquí voy a usar algo de su tarea, que dice que este no depende de unidades. O sea, hace que si yo multiplico por menos lo que yo quiera, no importa, ¿no? Aquí esto es de su tarea. Y aquí tenemos que esto es igual a por B, porque este ya es positivo. Otra vez aquí yo aplico el caso 1. Y ese es el valor absoluto de A por B, ¿no? Porque este es negativo. Caso 1, porque A por B es positivo, ¿no? Ahí estás. ¿Sí quedó claro eso?
Y ya, pues esto concluye el caso 2. ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí, es igualito, la demostración también es muy parecida a la del máximo común divisor. La del máximo común, sí, máximo común divisor, sí. Entonces va el teorema y ya acabamos. Sí, sí me da tiempo, el que está cortito. Para eso eran los lemitas. Teorema. Sean A y B y Z positivos. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar, no? El máximo común divisor por el mínimo común múltiplo es el valor absoluto de estos. Demostración. Si son primos relativos, que es el primer caso, se sigue del lema 1, ¿no? Ah, no, del lema 2, se sigue del lema 2. Que es justo el que acabo de probar. ¿No? Véanlo. Aquí dice, se sigue del lema 2, tal cual. Ahora bien, en general, ¿se acuerdan que vi un colorario? En general, tenemos que... Si yo divido entre el mínimo, entre el máximo común divisor, y eso le saco el máximo común divisor, eso da 1, ¿se acuerdan? Sí, Y por el lema 2, esto me diría que es este por este. Sí, ya sé que estoy un poquito de tiempo, pero es que ya está. Ya está el teorema y si no en la siguiente clase voy a estar de... Ay, es que aquí se acuerdan y que no sé qué. Así me va a tomar un par de minutos. Perdón. A, B, que es el valor absoluto de este, ¿no? Bueno, aquí lo voy a poner entre paréntesis para que se vea que es por exacto. A, B, ¿no? Esto es lo que me dirá el lema 2, porque este es 1. Y entonces, ahora veo el lema 1. El lema 1 me dice, ah, pues mira, puedes sacar la M. Entonces ahora multiplico por el 1. Multiplico por A, B. Entonces tengo a este señor. A, B. Por este señor. Aquí tengo la coma B por este señor. Pues aquí lo dejo porque este es 1, ¿no? A, B. Y ahora por el lema 1, archivo, página, nueva página. Pues, entonces ya tengo este producto. Ahora, como puedo sacar el máximo común divisor, este se cancela con lo que está acá adentro porque es el M, lo saco por el lema 1. Y el resultado similar, porque también lo vimos para el máximo común divisor, ¿no? A, B. Este se va con este, entonces me queda el máximo común divisor. Este también se va con este, me queda el mínimo común múltiplo.
Y aquí me queda el máximo, el producto, ¿no? No iba así. Aquí ya el valor absoluto, pues sí lo puedo sacar directamente. Y pues ya, se acaba el teorema. Cuadrito. Y pues ya, perdón, me pasé por un minuto. Pues ya, y ya, entonces ya, con eso ya pueden calcular el mínimo con múltiplo, porque como este siempre es distinto de cero, aquí va una pequeña observación, perdón, me faltaba eso, observación. Como este es distinto de cero, pues siempre porque es positivo, tenemos que este señor por este señor es igual a este, ¿no? Y esto también es un entero, ¿no? Ya está en Z. Ahora sí, se acabó la clase. Perdón, ya me pasé por 2 minutos, lo siento. Pero es que quería concluir esto. Ya para el viernes empezar con ecuaciones diofantinas. Ya pueden hacerlas en su Semana Santa. Bueno, pues ya es todo por hoy. Se cuidan. Hasta luego, profe. Hasta luego, se cuidan. Gracias, Adiós. gracias, No, de profe. nada, adiós. Perdón por apurarme al final. Hasta luego, profe. Nos vemos. Se Cuidan, cuidan. adiós, adiós. Provecho si no ha comido. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós.